¿Sigue trabajando como abogado o está jubilado? No, sigo trabajando y probablemente por mucho tiempo. Trabajo en la unidad de narcotráficos y lavado de dinero. Así que me encargo de operaciones de narcotráfico, cárteles y todo eso. En 2012, una compañía llamada Insys Therapeutics produjo un medicamento llamado Sapsis. Era un opioide de efecto rápido, fentanilo. El dolor es una mina de oro para las farmacéuticas. Tras el éxito de Purdue Pharma con el opioide Oxycontin, otros laboratorios también querían sumarse a esto. Insys empezó a fabricar una fórmula líquida sublingual de fentanilo, una sustancia muy adictiva, unas 50 veces más potente que la heroína. Un milagro para enfermos de cáncer, la puerta del infierno para otros. Demos la bienvenida a John Kapoor. El propietario de la empresa, John Kapoor, es un próspero hombre de negocios con varias empresas. Está muy conectado con el lanzamiento del fármaco, que no está teniendo éxito, en un mercado extremadamente competitivo. Ansioso porque la empresa saliera a bolsa, contrata a alguien muy agresivo, Alec Verlakov. Muchos de ustedes no han tenido ocasión de experimentar la emoción, o aún más importante, el logro. En 2013, Insys salió a bolsa. Un año después, tras salir a bolsa, el valor de las acciones superaba los $1.000 millones. Cuando Insys entró en Wall Street, fue muy emocionante. Obviamente, sobre la mesa había mucho dinero, opciones y demás. Esas acciones se vendieron mucho. Las cifras de ventas se publicaban cada mañana. Me motivaba cada día. Había una mina de oro. Viendo que Purdue ganaba $2.000 millones al año vendiendo opioides, muchas otras empresas se subieron al carro. I have a plan. We can sell in the first 90 days $1 million of Fentora. No esnifen ni se inyectan las pastillas en el estacionamiento. Los adictos nos hicieron ganar mucho dinero. En algunas zonas de Estados Unidos era cada vez más difícil diferenciar un médico, buen negocio, de un traficante. Era una batalla campal, una escena del salvaje oeste. Así que empecé como asistente médico. Algunos médicos llevaban pistola debajo de la bata. Empezamos a investigarlos con varias técnicas. 150 miligramos de oxicodona. ¿Con esto se siente bien? Pronto los cárteles mexicanos también quisieron sacar provecho. ¿Ya probaste esta droga? No, pues ya no estuviera aquí si lo hubiera probado. Vieron que se movían en una zona gris. El blanco y negro no existía en Insys, ni en muchas otras empresas, francamente. En Estados Unidos, nunca hemos sabido decir no a quienes quieren hacer dinero.
Varios denunciantes presentaron acciones qui tam contra Insys Therapeutics aquí en Boston. Me mancharon las manos de sangre sin yo quererlo. ¿Sabe a qué me refiero? Fue difícil superarlo. Sentía mucha culpa y mucha vergüenza. Empecé a colaborar con Nate Yeager. Es un hombre muy inteligente y sentí que este caso era su misión, que sabía exactamente lo que pasaba. Los denunciantes nos cuentan que comenzaron a sobornar a los médicos. El método más común era ofrecer programas de conferencias. Les decían que querían que hablaran a otros médicos sobre los beneficios del medicamento. Nueve de cada 10 nunca dieron una conferencia. Solo se presentaban a la cena, almuerzo, desayuno, lo que fuera. Alec Verlakov contrató a bastantes mujeres que habían trabajado como bailarinas eróticas. Coqueteaban con los médicos y los convencían para que extendieran recetas. En realidad, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Acaso son menos... ¿Acaso tienen menos capacidad o potencial que los demás por ser bailarinas eróticas? Vi un grupo de muchachas con varios ejecutivos en un jacuzzi y pensé, estas chicas no saben dónde se están metiendo. Esto no está bien. La ex comercial Mia Guzmán fue la primera en denunciar a Insys. Lo cuenta todo en este podcast. Una empresa que cotizaba en bolsa haciendo estas cosas. Llegaron a decirme que dejara a mi novio. Eso se llama soborno, ¿no? Sí, así lo llamaría. Y la verdad es que no nos importaba. Nuestro objetivo era meterle dinero en el bolsillo al médico para que recetara más nuestro fármaco. En Estados Unidos hay un estatuto penal que se aprobó originalmente para hacer frente a la mafia, al crimen organizado. Es la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. La aplicamos en este caso para perseguir a la empresa y a sus directivos. Para obtener información sobre Insys, Nathaniel Yeager partió de pruebas obtenidas de grabaciones de los denunciantes. Dos comerciales asistieron a reuniones del equipo de ventas con micrófono oculto. Creo que fue en Arizona. Fue aterrador. Grabé información durante una reunión en Arizona. Y se oye a los jefes hablar de diversas maneras de vender sus productos. Un destacado agente de ventas de Tampa, Florida, propone que los médicos receten opioides a personas depresivas. Imagínese, prescribir un opioide que es adictivo a alguien que sufre depresión. Insys Therapeutics, that is our name. We're raising the bar and we're changing the game. To be great, it takes a decision to be better than the competition. Recuerdo perfectamente
Cuando vino un asistente y dijo, tienes que ver este video. Salían comerciales, vestidos como raperos, bailando una canción de A$AP Rocky y rapeando sobre el ajuste de dosis. En el video hablan de aumentar gradualmente la dosis del fármaco, algo a lo que Berkalov instaba a sus agentes de ventas en correos internos. Cuanto mayores dosis de fentanilo se recetaran, más bonificación obtenían. Aumentar la dosis de fentanilo es una decisión muy seria, y en video dicen bailando que no es ningún problema hacerlo. Era uno de los agentes de ventas de Florida y un mal bicho. Le llamábamos el rey de las dosis. No tenía moral. No le importaba meterle en el cuerpo a la gente esa potente sustancia. Le daba lo mismo. Se parece un poco a la definición de secta. Nunca lo había oído, pero estoy bastante de acuerdo. Puedo decir que solo una pequeña parte de la compañía fomentó ese ambiente de secta y la impulsó hasta ser la principal empresa que salió a bolsa en el país en 2013. Sunlight comes around. You feel a weight upon your shoulders. En Florida, la epidemia de opioides adquiriría una dimensión totalmente distinta. La laxa normativa de ese estado permitió a las farmacéuticas actuar a su antojo. Hoy no. En estas calles estaban las farmacias y consultorios médicos, en aquella época salvaje, antes de que se aplicaran normas. Avenida 20. Este es el siguiente consultorio médico. Justo aquí había un hospital privado, el Holy Cross, y otro consultorio. Este edificio es para psiquiatría y hacía la misma porquería. Se anunciaban por todas partes. Había publicidad de prescripción de opiáceos en bancos y paradas de bus. Había clínicas en las que contrataban médicos, pero en realidad solo por sus talonarios de recetas. Y se prescribían sin ton ni son. El condado de Palm Beach se convirtió en el epicentro de la epidemia. Había más clínicas del dolor que restaurantes McDonald's. Me atrevería a decir que había más de 130 en el condado. Y toda la calle estaba llena de autos aparcados. Un tal Vini, un italiano, llevaba a los pacientes a su patio trasero donde había barbacoa, refrescos. Los yonkis se la pasaban esnifando e inyectándose sus malditas pastillas. Vini también era un delincuente. Todos lo éramos, claro. Sin embargo, Chris Valdés soñaba con cambiar de vida. Hermano, soy un dealer de la calle. Y me hice asistente médico. Al principio les tomaba a los pacientes las constantes vitales, la presión sanguínea y cosas así. Me contrataron 2 dueños. Yo tenía todo el aspecto de un dealer. Me pareció que necesitaban un personaje así, porque tenía la sala de espera llena de drogadictos y traficantes. En aquella época no había base de datos. Podías obtener varias recetas de varios médicos en una semana. Era una locura. ¿Dónde parqueaste? Allá. ¿Me haces un favor? ¿Podrías traerlo aquí? Sí. Empezamos a analizar el problema en sí. ¿Quiénes lo hacían? ¿Cómo se abastecían?
¿Cuáles eran sus métodos? Nos dimos cuenta de que los distribuidores más prolíficos eran los hermanos George, en una magnitud mayor que ningún otro dealer o médico en todo el estado, incluso en todo el país. Eran los más prolíficos y los más exitosos por un tiempo. Chris George y su mellizo Jeff no tenían licencia médica, pero podían comprar oxicodona y fentanilo a mayoristas farmacéuticos. Eso en sí mismo era perfectamente legal. La policía tardaría 3 años en demostrar que cometían actividades delictivas. En la fachada hay varias ventanas. Luego hay un gran vestíbulo, y aquí hay 2 ventanas enormes. Soy Chris George. Dirigí la mayor clínica del dolor del mundo en Florida, a finales de la década de 2000, lo que provocó la epidemia de opioides en Estados Unidos. Aún éramos muy jóvenes, y ya habíamos ganado una fortuna. Fue una buena época. Mi vehículo favorito era un Freightliner, una especie de semirremolque convertido en camioneta. Era lo más grande que había en la carretera y costaba $250,000. Entonces el dinero no era un problema. Ojalá hubiera comprado más cosas. Pero bueno, me compré varios todoterrenos, motos acuáticas y un montón de embarcaciones. Ojalá volviera a ser así. Quizá algún día. Cuando abrimos dábamos analgésicos sin problema, porque entonces no había ninguna normativa. Se podían recetar a casi cualquiera que dijera que le dolía algo. Y puesto que Florida carecía de un sistema de control informatizado, se podía prescribir y comprar fármacos en diversos puntos. Empezaron a acudir adictos, y algunos supuestos pacientes eran en realidad traficantes. Las salas de espera de las clínicas se llenaron de toxicómanos y dealers. Apaguen todos el celular. Entré en la sala de espera. Miré a mi alrededor y vi un montón de tipos jamaiquinos o negros enormes con dientes de oro y cadenas. Algunos tenían sus armas al lado. Era tremendo. Así que me dije, ¿en qué me estoy metiendo? Todos iban desalineados, desastrados. ¿Quiere decir que eran pobres? Pobres, bueno. Gente que no se preocupa por la ropa que lleva, que no se ha hecho cirugía plástica. Ninguna de las chicas que había tenía pechos operados. Y en Florida todo el mundo se hace algo. Toda la gente que entraba era adicta, era evidente. Son clientes perfectos. Vienen todos los meses porque necesitan las pastillas. Los adictos nos hicieron ganar mucho dinero. No esnifen ni se inyecten las pastillas en el estacionamiento. Cumplan las reglas. Había ancianitas, enfermeras y otras personas normales a las que los dealers y los drogadictos les gritaban y trataban de saltarse la fila. No querían esperar y se ponían a discutir y pelearse con nosotros. Afuera se vendía droga y la gente intentaba entrar y conseguir pastillas rápido. ¿Alguna vez pasaste los Oxys? Sí, los vendo por $13. En la entrada, en la calle, en los autos, en el estacionamiento, había gente esperando para comprar y vender droga. Era como en mi ciudad. La policía solo tardó 1 o 2 meses en empezar a investigarnos, porque los vecinos se quejaron de la gente que venía. Empezamos a investigarlos con varias técnicas. Empezamos a vigilar. Más adelante recurrimos a agentes encubiertos para entrar en las clínicas. No me preocupaba demasiado que la policía merodeara por allá, porque tenía entendido que no podían hacerme nada. Solo era el dueño de una clínica. Yo no visitaba a los pacientes, ni les daba recetas. No tenía licencia para prescribir.
Los médicos no eran mis socios, solo los tenía contratados. Les pagaba una tarifa fija, como $75 por paciente. Now, you're just on oxycodone. How much oxycodone you were taking? 155 a day. Right? Goes nightly. That made you feel okay? Pusimos la resonancia magnética detrás de un club de striptease. Era una ubicación perfecta, porque abríamos las 24 horas. Como el club abría por la noche, los pacientes entraban mientras esperaban y se entretenían. Funcionó bastante bien. Si hace una resonancia magnética de la columna vertebral de cualquier persona mayor de 25 o 30 años, siempre encontrará alguna anomalía. Y un médico puede decir que eso es lo que causa dolor. La resonancia era el boleto para conseguir pastillas. La visita médica costaba $200 y las pastillas unos 500 en promedio. Así que la primera consulta costaba casi $1,000. ¿En efectivo? Sí, solo en efectivo. Todo se pagaba en efectivo. La visita, las pruebas, las pastillas, todo en efectivo. 30, 32, 34, 36. Miles de dólares, más y más dinero por esa basura. Buen negocio. Al final sacábamos unos $2 millones al mes de beneficio. ¿Les robaron alguna vez? No, sorprendentemente nadie lo intentó, pero estábamos preparados. Algunos médicos llevaban pistola debajo de la bata. Si alguien hubiera intentado robarnos, lo habría pasado mal. Probablemente no habría salido de allí con vida. Mucha gente murió de sobredosis. Es probable que algunos murieran por tomar pastillas que usted les facilitó. ¿Cómo se siente? Bien. Yo no me hago responsable de ellos. Usted vendía las pastillas. Era legal venderlas. Vendía un medicamento con receta. Lo que hicieran con él no estaba en mis manos. Si lo tomaban de acuerdo con la prescripción, no morían. No voy a perder el sueño cada noche que muera alguien, porque la responsabilidad es suya. La libertad tiene un costo. Queríamos hacerlo bien. Podríamos haber arrestado a todo el mundo y al día siguiente estarían de nuevo en la calle haciendo lo mismo. Pero queríamos asegurarnos de que, una vez arrestados, todos fueran a la cárcel y así acabar con toda la organización. Me pasé una semana viendo videos grabados con cámara oculta. 150 on the blues. How many did you get? Yeah, 180. Really? 45. That was your first time here? Like nothing, yeah. Huh? Yeah, the old man. Like nothing, yeah. Yeah, the old guy. Like you said, that's good. You got the fat guy? Yeah, but you got the old one, you got 180 blues, 120, 50 piece. Say 150. Robert here? Bird? Number 600, is that the next time? Okay. En promedio, cada paciente pasaba en la consulta 3 minutos y 45 segundos. Había un cronómetro, les daba todo igual. Prescribían las pastillas y adiós, el siguiente. Preguntamos a expertos reconocidos a nivel nacional, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer las pruebas que esos médicos indicaron haber hecho? Respondieron que 1 hora, 1 hora y media. Miraron los registros y dijeron, esto no es medicina, esto es tráfico de drogas. Ganaban $1.200.000 en un año. Así que no podían resistirse. Se protegían tras su bata y sus 12 años de estudios, en los que juraron ayudar a los enfermos, cuidar de las familias, pero se dedicaban a enganchar a la gente. Y yo tenía que esconderme y temer por si me detenían e iba a la cárcel. Veía a esa gente que nadaba en dinero, hacer lo mismo que yo y sin perder la sonrisa.
Yo andaba siempre metido en problemas y muerto de miedo, no le voy a mentir. Esta industria de los opioides mató a Sarah Fuller. Una muerte más por sobredosis que podría haber pasado desapercibida. Pero una investigación al respecto destapó un engaño gigantesco. ¿Qué recuerdos le despierta venir aquí? Me despierta tristeza. Es muy triste pensar en todo esto. Cuando pasas por algo así, te cuestionas tu propia mortalidad. Me afectó mucho. No perdimos solo a mi hermana, lo perdimos todo. Sarah tomaba Oxycontin, pero quería dejarlo. Le recetaron Oxycontin y cayó en la adicción. Terminó en el hospital. Allí le quitaron la medicación y acabó recuperándose. Ya tenía mucha más energía y dormía menos. No estaba tan cansada y aletargada. Volvió con un chico con el que había salido años antes e incluso se comprometieron. Desde luego su vida iba mejor. Sarah estaba contenta de haber dejado el Oxycontin, pero seguía sufriendo dolor de espalda. Su padre concertó una cita con un médico que quería presentarle a alguien. Dijeron que había un nuevo medicamento que la ayudaría. Cerraron la puerta y nos hablaron del medicamento, pero no dijeron que era fentanilo. Nunca nos dijeron que el fentanilo es un opioide y que podía causar adicción desde el primer día, ni que podía ser letal. Se pone debajo de la lengua y supongo que así lo absorbe el cuerpo. Pero la persona que les demostró cómo funcionaba el spray de fentanilo no era el médico. Era alguien a quien nunca habían visto, pero que estaba en el consultorio del médico. ¿Les dijo quién era? Una representante de ventas de la empresa farmacéutica. ¿Les dijo la verdad entonces? Sí, exacto. ¿Y cuando hizo la cita, le dijo que habría un agente de ventas? Sí, sí. ¿Y eso a usted no le pareció extraño? No, porque me educaron para confiar en los médicos ciegamente. No puedo negarlo. Yo sabía que era bastante habitual que un agente de ventas de Sapsis acompañara al médico en el consultorio. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal, por supuesto. No se puede hacer. Me alegro de verlo. Yo también. ¿Todo bien? Sí. En Estados Unidos jamás se ha juzgado a directivos de una empresa farmacéutica. Nos enfrentamos a toda una industria. Nos enfrentamos a Goliat. El abogado Richard Hollowell se especializa en casos de lesiones personales. Averiguó que a Sarah nunca deberían haberle recetado fentanilo. En aquella época no había mucha información. ¿Qué era esa empresa? ¿Cuáles eran sus productos? Producía un fármaco, Sapsis, que fue aprobado para enfermos terminales de cáncer. Fue como armar un rompecabezas. El fentanilo recetado a Sarah solo estaba indicado para tratar el dolor repentino e intenso del cáncer. ¿Sarah no tenía cáncer? No, pero nos dijeron que le ayudaría a aliviar su dolor crónico. El tratamiento costaba más de $24,000 al mes. Y en Estados Unidos la gente suele tener un seguro de salud de una aseguradora privada que no acepta fácilmente cubrir cualquier factura. Podía casi vender toda la medicación que quisiera.
Hice extender millones de recetas, aunque el seguro no las cubriera. Había que convencer a las aseguradoras de que pagaran el fármaco. Para ello, Insys creó su propio centro de reembolsos, básicamente un centro de llamadas. Eso era una farsa. Estaba lleno de operadoras que fingían hablar desde consultorios médicos de todo el país. Gracias por llamar a Envision. Soy Kinza. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me llamo Sheena y trabajo en una clínica. Mentían a las aseguradoras. Eran intermediarios. Patty Nixon trabajó en ese centro. Se hacía pasar por asistente médica. Teníamos que mentir a las compañías de seguros. Teníamos un pequeño guión con lo que debíamos decir a cada aseguradora, porque todas eran un poco distintas. Hablábamos engañosamente. Yo decía, soy Patty del consultorio del Dr. Auerbach, pero yo estaba en un edificio en Arizona y el consultorio del Dr. Auerbach estaba en Michigan. Grababan todas las llamadas. Hay grabaciones. Me empeñé en conseguir una grabación o cualquier otra prueba de ese proceso. Richard Hollowell quería demostrar que la empresa Insys mintió sobre Sarah. Calculé la fecha probable en la que se había hecho la llamada y busqué a alguien que me ayudara a encontrar la información. Consiguió una lista de operadores del centro de reembolso de Insys y los fue llamando uno tras otro, hasta que llegó a Patricia Nixon. Me pasé horas hablando con él sobre cómo conseguir que la aseguradora nos facilitara la grabación de la llamada. Finalmente lo conseguimos y todo cambió. Buenos días, señora Flores. Voy a reproducir la llamada. Ahí estaba, en la grabación, una empleada de Insys cometiendo fraude al seguro. Ahí estaba, punto por punto. Departamento clínico, soy Jeff. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Jeff. Deben estar muy ocupados. Así es. Y disculpe por la espera. ¿En qué puedo ayudarla? Esa llamada telefónica la llevó a la muerte. ¿Cuál es el apellido y fecha de nacimiento de la paciente? El apellido es Fuller y el nombre es Sarah. ¿De qué medicamento se trata? De Sapsis. ¿Es para tratar dolor oncológico irruptivo o no? Para dolor irruptivo, sí. De acuerdo. ¿Estaba siguiendo el guión de instrucciones de la empresa? Sí. ¿Le habían indicado cómo responder a esa pregunta? Sí. Si preguntaban, ¿para dolor oncológico irruptivo? Respondíamos, sí, para dolor irruptivo. Así dábamos a entender que se trataba de dolor oncológico, sin decirlo. Así era. Era la prueba de un fraude masivo. El fentanilo llegó a la casa de los Fuller por correo. Insys además aumentó la dosis del medicamento. Técnicamente el fentanilo podía aumentarse hasta 100 microgramos para ajustar la dosis. Y desde el principio ya le dieron 200. Y luego la subieron a 600, sin siquiera avisarle. ¿Le aumentaron la dosis sin que lo supiera? Sí. ¿Y lo había pedido? ¿Qué otros fármacos o clases de medicamentos se han aplicado? Se ha probado con morfina, sulfato de morfina, oxicodona, Oxycontin. Esta paciente tolera los opioides. 2 semanas antes de su muerte le dijo a mi madre, siento que voy a morir. Y el forense nos reveló que antes de tocar el suelo ya estaba muerta.
bad? Well, I'm the baddest. I was created in the lab in the land of the cactus. I'm the man, understand you can't match this. Even if you ran and you plan and you practice, I'll still overlap you on this track move. As a matter of fact, while I shatter this rap, let cheddar and grasp my delivery. It's giving me 38% of this industry plus my availability. I'm built to last, y'all can't get rid of me. ¿Cómo pudo reprimir la realidad de esa epidemia y de tantas muertes? Simplemente dejé de leer las noticias y de navegar en Internet. Cada vez que me encontraba algo al respecto, cerraba los ojos y seguía adelante, porque sabía que afectaría negativamente a mi capacidad de hacer mi trabajo, tanto en las ventas como en la dirección. Creo que donde me equivoqué fue en poner la empresa y a mí mismo por delante de la sociedad. En el fondo de la historia de los opioides, el fentanilo y demás, está esta economía que convierte productos normales en productos que causan dependencia. Azúcar, café, apuestas, videojuegos, teléfonos móviles, redes sociales, todos son productos de un capitalismo que busca siempre el mayor impacto, sabiendo que así creará más clientes, obtendrá más ganancias y beneficiará a sus accionistas. El azúcar afecta a los mismos receptores cerebrales que la heroína. Y las empresas entienden la química del cerebro humano, incluso mejor que los traficantes de drogas. Da miedo ver lo que hemos permitido que ocurra con nuestra economía. Al otro lado de la frontera, los narcos mexicanos tomaron nota del notable éxito de la industria farmacéutica estadounidense. Se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Leían las noticias y tenían dealers en las calles. Un tipo de Sinaloa tiene un primo en Pensilvania que tiene amigos en Filadelfia. Tienen redes de contactos muy amplias. Así salta la chispa creativa y ven que ya no hay que cultivar amapolas porque existe una heroína sintética. Solo hacen falta sustancias químicas. Hay dos tipos de fentanil, alemán del Bayer, de la marca Bayer. Y hay fentanil de la marca china. La marca Bayer, del tapamiento rojo, que viene de Alemania, ese es 99.9%, algo puro. Un químico mexicano pasó 15 años en una prisión federal estadounidense donde aprendió a fabricar fentanilo. Salió de prisión, lo expulsaron a México y una célula criminal lo contrató. Y él les dijo, tienen que entenderlo, esta es la droga más rentable que jamás hayan visto. Louis se convirtió en narco en 2015, aunque al principio se resistió a meterse en ese mundo. Yo tenía 15 años, me dedicaba al ganado. Ordeñaba vacas. Ganaba 1.500 pesos por semana. Un primo mío se fue a Estados Unidos y me dijo, ¿por qué estás trabajando ahí de raya? ¿Cuánto ganas? Pues 1.500 pesos. Nombre. Y se mató de la risa, jajaja. Y ya me dice, ya déjate de chingaderas, vente conmigo, dice. Esos 1.500 se van a convertir en dólares conmigo. A la semana. Y ya le dije, uy,
¿Pero qué voy a hacer? ¿No le voy a hacer daño a nadie? No, dice. Y yo, todas las noches no dormía pensando. Volteaba para arriba, miraba la luna. Entonces, dije yo, pues chingue su madre. Le voy a buscar y le voy a aceptar la palabra. Andaba a pie, en una bicicleta, yo, arreando vacas. Entonces ya, me dijo, no te desesperes, güey, yo te voy a regalar un carro, porque él sabía que mi ilusión era un carro. Entonces era lo único que me faltaba y yo me ponía a pensar en las noches trabajando. Quiero más. Pero te gusta tu nueva vida. Me gusta en la forma de que nunca me ha pasado nada. Se están acercando ahora. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Menos. ¿Menos de 5? Sí. ¿Qué se pasa ahorita? Militares. ¿Son militares? En la zona cerca. Vamos. Ok. Very busy news and pain clinic on North Dixie Highway. And Terry, what is going on out there? Entre 2010 y 2016, las investigaciones a consultorios médicos y a la empresa Insys Therapeutics culminaron en redadas de la policía y las agencias federales. Hace muchos años, el presidente Bush aplicó la estrategia de confusión y miedo. Y eso es exactamente lo que hicimos. 150 agentes de la ley registraron muchos domicilios y clínicas. Acabamos acusando a 13 médicos por participación en actividad delictiva. Fuimos a la casa de la madre de Chris George, porque también la oímos hablar en las escuchas telefónicas. Se encargaba de una oficina. Encontramos $4,5 millones en efectivo, en billetes. Ella fingió no saber nada. Me declaré culpable de crimen organizado, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, ese tipo de cosas. Pasé 11 años en prisión. ¿Cómo le fue allí? Al principio la cárcel es un gran shock. Es horrible, estás lejos de todo el mundo. Y estando dentro es difícil ganar dinero. Al despertar por la mañana, vi afuera un camión de la compañía de cable y un grupo de tipos con chaleco. Me dijeron que el cable estaba averiado y que querían mostrarme dónde excavarían. Les dije que me daba igual. De pronto me mostraron una placa de policía y entraron en tropel. Fue una experiencia traumática que nunca olvidaré. Alec Berlakov fue condenado a 2 años de prisión. El fundador de ISIS, John Kapoor, fue sentenciado a 5 años y medio, pero solo cumplió 2. He aprendido mucho de esta experiencia. Me ayudará a convertirme en el hombre que quiero ser y a actuar de manera que podamos estar orgullosos, tanto yo como mi familia. Mi padre aún vive y me debo a su apellido. Me toca rectificar y empezar de nuevo. A partir de ese momento se volvió más difícil para los médicos prescribir opioides en Estados Unidos. Pero siguen presentes en las calles y siguen costando innumerables vidas. Confiscamos millones y millones de pastillas que contienen cantidades letales de fentanilo. Se venden en el mercado negro, por internet, en las redes sociales, por todos los medios. Apuesto lo que quiera a que cualquier pastilla que encuentre que no provenga de una farmacia contiene fentanilo.
Si se sigue el rastro de las pastillas, a menudo la ruta lleva a México. Desde la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y otros jefes del narco, sus sucesores están inmersos en una lucha a muerte por el poder. Culiacán vivieron un día más de violencia, es el 10º al hilo en las escuelas y también el hallazgo de cadáveres en la vía pública. Dos cuerpos localizados sin vida o asesinados en lo que va de esta jornada violenta. No puedo absorber, no. ¿Y es peligroso? Sí, es peligroso. Mortal. ¿Y lo probaste esta droga? No, pues ya no estuviera aquí si lo hubiera probado. ¿Sabías que en Estados Unidos había doctores que hacían prescripciones de este producto? ¿Sabías eso? Buen negocio. Era legal. Pero ya cuando se terminó eso, que no tuvieron dónde conseguir o batallar más para conseguir, se acudieron a los carteles de aquí, los que mandaban para allá, pues ya se les salió de control y ya fue cuando se hizo un desmadre. Vieron que a los estadounidenses nos encantan las pastillas. Era el premio gordo de la lotería. El comercio de fentanilo explotó. Disfrazaban las pastillas de 1000 formas diferentes. Los cárteles imitan los medicamentos usuales. Les ponen M o A215. No puedes diferenciarlos. Descubrieron que en Internet se venden máquinas de hacer pastillas por $5,000. Son las mismas que las empresas, pues, que las farmacéuticas, todo eso. Son eléctricas, tú las conectas y con puros botones y ahí ya las programas, pues. Si tú dices, pues para que haga 1 kilo de pastilla, ya la programa ya te... Hay mucha gente que se muere con estas pastillas. Sí, no, pues como le digo, cuando las hace muy fuertes, sí. No, pues ya no les va a hacer consumo, no les va a dar ganar, pues entonces pues no les conviene matarlos, ¿no? Mientras tanto, los Sackler, cuya comercialización de Oxycontin desencadenó la epidemia de opioides, alcanzaron un nuevo acuerdo en junio de 2025. Una vez más, la familia evitó ir a juicio. Su actividad en la junta directiva coincidió con la de otra persona que se dedicaba a vender drogas, Joaquín Guzmán, El Chapo. No sé si ha oído hablar de él. He leído su nombre en el periódico. Lo condenaron a cadena perpetua. En cambio, Purdue Pharma se declaró culpable de 3 delitos graves, pero ningún miembro de la familia Sackler fue a prisión. Muchos pensamos que eso no está bien. La auditoría concluyó que su familia se llevó $12,000 millones. ¿Puede darme una razón para que esa suma no se devuelva al gobierno y la reparte entre las víctimas? No sé cómo responder a eso. Lo siento. Sí que lo sabe. ¿Es sí o no? ¿Puede repetir la pregunta? Quizá no la entendí. Con esta historia trágica que se extiende a lo largo de 30 años, vemos que ni los narcotraficantes ni las empresas son capaces de ponerse límites. Nunca tienen bastante dinero.
Hubo movimientos en todo Estados Unidos para retirar el apellido Sackler de los museos y de nuestras universidades. Y es lo correcto. Yo quería que tuvieran un proceso penal, pero el Departamento de Justicia decidió lo contrario.